Pues hermanos, muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos, es un gusto poder estar nuevamente. Ya me había ausentado un ratito, pero es un placer, un privilegio y con mucha gratitud el estar aquí delante de ustedes, hermanos. Y pues vamos a dar inicio a este estudio. Mi hermano Jorge tiene la encomienda, ¿verdad?, de compartir una oración que ya comenzó el último viernes. Él compartió acerca de Nehemías. Entonces yo voy a compartir una oración, pero del Nuevo Testamento. Y yo quiero que me acompañen, hermanos, a Lucas capítulo 2, versículo 21, del 21 al 35. Ajá. Y dice la palabra del Señor así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y bueno, hermanos, pues a mí me llamó mucho la atención esta palabra. Lucas es el único evangelio que nos habla de este personaje Simeón, y hace, ¿verdad?, como un paréntesis en el relato de la presentación de Jesús, que cumplido cierto tiempo de la purificación de María, porque según la ley, pues se requería un tiempo donde ella se tenía que purificar, pues por el proceso pues de haber dado a luz, etcétera. Entonces dice que, pues cumplido ese tiempo, ellos en obediencia a la palabra del Señor, pues fueron al templo a presentar pues a Jesús. Entonces sale en escena este hombre llamado Simeón y nos dice ciertas características de este hombre, que era un hombre recto, ¿verdad?, piadoso, era un hombre justo, pero además dice que este hombre esperaba con mucho interés que los israelitas recibieran la consolación. Esperaba la consolación de Israel. Y bueno, aquí me voy a detener, ¿verdad? ¿Qué consolación? ¿De qué consolación esperaba este hombre, verdad? Bueno, pues Isaías 40 nos habla acerca de la consolación. Era una promesa, ¿verdad?, donde el Señor enviaría a el consolador, y Isaías nos habla mucho acerca de esto, de la consolación que habría de venir al pueblo de Israel. Esto apuntaba, ¿verdad?, a Jesucristo, y entonces Simeón es la consolación que él estaba esperando. Él se apropió de esta promesa, se apropió de esta palabra. Y algo que yo puedo ver en este hombre que era recto y devoto es que si
si él estaba en sintonía con los planes de Dios, porque dice que el Espíritu Santo estaba con él. Era un hombre que oraba, lo vemos aquí orando cuando él recibe a Jesús en sus brazos, ¿verdad? Pero de continuo él oraba. Tan era así que el Espíritu Santo pues ya le había hablado en algún momento y le había dicho que eso que él tanto anhelaba, ver la consolación de los israelitas. Yo creo que él leía Isaías 40 y él decía, yo quiero verlo con mis propios ojos, yo quiero vivir para poderlo ver con mis propios ojos. Entonces, imaginemos esta escena, hermanos, cómo entra Simeón. Imaginemos a un hombre anciano, ¿verdad? Yo puedo, no sé, ver, porque cuando él pide ya me puedo ir en paz, yo puedo ver que este era un hombre que ya era grande de edad. No se especifica, pero imaginemos que va un anciano, ¿verdad? Ahí en Jerusalén va abriéndose camino, mucha gente lo conoce, quizá lo llaman, lo saludan, y él sí mueve la mano, pero él va apresurado. Él no se detiene en ningún momento a conversar con absolutamente nadie. Él tiene un lugar muy preciso. Él sabe dónde estar. Él sabe que no tiene tiempo que perder. Ajá. Este hombre llevaba mucho tiempo, yo no sé desde cuándo, a lo mejor desde su niñez, desde que leyó por primera vez a Isaías, y él dijo, yo quiero vivir para eso, y él creció, ¿verdad? Y toda su vida vivió esperando ese momento, la llegada, pues, de Cristo, la consolación a la humanidad. Entonces, la forma en cómo él relata la palabra que él esperaba, esa primera venida de Cristo, del Consolador, del Mesías, es un modelo de cómo nosotros debemos estar esperando su segunda venida. Ya no la primera, ahora su segunda. Ajá. Entonces, vamos a ver, para que este hombre, dice la palabra que este hombre era piadoso y justo, ¿verdad? Eran características que dice la Biblia, así era él. Y entonces nos vamos a enfocar, hermanos, en el Espíritu Santo, porque Lucas nos dice que el Espíritu Santo era el que estaba en este hombre. Es el Espíritu Santo el que había estado obrando en la transformación de este hombre, en la vida de este hombre Simeón, para que él fuera de esta forma, un hombre justo y un hombre piadoso y un hombre que además esperaba la consolación de Israel. En ninguna otra parte, hermanos, nos dice que hubiera un hombre o una persona anhelante, o sea, a ese nivel, que esperara la consolación de Israel. Sabemos que los israelitas, todos en particular, todos en general, perdón, todos los israelitas esperaban la llegada del Mesías, pero como que hablando en un término general, lo menciona la palabra. Y cuando llegó a sus vidas, ¿verdad? Y cuando lo tuvieron de frente, lo rechazaron, pero no fue así con Simeón. Dice que Simeón lo reconoció inmediatamente. Evidentemente era movido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que estaba en este hombre. El Espíritu Santo también fue quien le reveló, y lo dice la palabra, que él no iba a morir, ¿no? Su cuerpo físico no iba a morir sin que él antes viera llegar al príncipe de paz, ¿verdad? Al Cristo, al Mesías. También el Espíritu Santo fue quien lo condujo, porque dice que fue movido por el Espíritu Santo para dirigirse al templo en el momento preciso en el que se cumplió el tiempo de la purificación de María para llevar al niño a presentarlo ante el templo. Y fue, no sé por qué razón no estaba ahí Simeón en ese momento, pero dice que él fue movido para ir al templo para recibir la revelación de la promesa que le había hecho el Espíritu Santo, que él iba a verlo con sus propios ojos, ¿verdad? Entonces, este hombre, su vida, evidentemente es que, pues Dios se movió, ¿verdad? En todo tiempo en la vida de este hombre, de principio
a fin. Y tanto es así que Lucas nos abre un paréntesis y nos presenta quién era Simeón. En la vida de cada persona, hermanos, que es escogida por Dios, porque es su gracia, por su gracia a Él le place, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo la que trabaja en todo el proceso de salvación. Es el poder del Espíritu Santo el que lleva a cada creyente, ¿verdad? A dar esos pasos, ¿verdad? A tener estas intenciones por la presencia de Dios, por Dios mismo. Es una obra total del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Vamos a ver en Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí nos habla que para tener estas características como las que tenía Simeón, ser justos, ser piadosos, se necesita la regeneración del Espíritu Santo. Es el lavamiento que viene por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto nos habla, hermanos, que hay marcas muy distintivas en un cristiano que es un verdadero cristiano. Y aquí nos habla de estos versículos de algunas cosas como por ejemplo la regeneración de corazón. La regeneración de corazón es una evidencia de el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque Él es su poder el que nos habilita para poder ser justos y piadosos, así como actuó en la vida de este Simeón, ¿verdad? Otra marca es la revelación de la salvación en el Evangelio, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor es que conocemos y vamos perfeccionándonos en este caminar, en nuestra salvación. Es por medio de que nos es revelada, pues, a través de su palabra, toda verdad, toda luz acerca de la persona de Jesucristo, que es como quien debemos aspirar ser, y es a través de la palabra. Su palabra es la que nos lo revela. Otra marca distintiva es que nuestra fe está depositada completamente en Cristo y por lo tanto Cristo es nuestra única esperanza. Fíjense, toda la vida de Simeón, él escuchó la palabra, pero por esa palabra, esas profecías que ya llevaban 400 años, porque desde el último profeta que fue Malaquías al Nuevo Testamento, habían pasado 400 años. Y entonces desde esa última profecía, este Simeón cuando leyó, ¿verdad? Y dijo, viene una consolación a Israel, aquí lo dice la palabra de Dios, y entonces él vivió con esa esperanza. Su esperanza puesta, aunque aún no venía el Salvador, el Cristo, el Mesías, su esperanza estaba puesta en él, aunque aún no llegaba. Y pues en una relación con Dios, en una relación muy estrecha que tenía con Dios, Simeón, yo creo que le hizo esa petición, permíteme verlo con mis propios ojos. Su fe estaba depositada completamente en Cristo. Y asimismo, nuestra fe, ¿verdad? Es un distintivo de que somos verdaderos creyentes. Es que está depositada por completo en Cristo. Un Cristo que no nos tocó ver, pero que nuestra esperanza es que un día lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, toda la obra, ¿verdad? Salvadora, toda la obra salvadora pues pertenece al Señor y Él actúa esa obra, Él la manifiesta pues por medio de el Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, José y María traen a su hijo, ¿verdad? Traen a su hijo al templo. Es el día de un sacrificio, el día de la circuncisión. Para ellos es el día, pues, de la dedicación. Van a ir a presentar a su hijo. Pero para Simeón es un día completamente diferente. Para Simeón ese es el día que él había estado esperando durante tanto tiempo. Es un día de celebración. Entonces, cuando María y José traen a Jesús al templo para hacer lo que la ley decía, Simeón toma al bebé en sus brazos y entonces hace una oración de agradecimiento. Y dice, ¿verdad? En el versículo 27, ahora, Señor, ya puedo morir en paz, ¿verdad? Ya puedo morir en paz, así como tú me lo dijiste, con mis ojos, mis propios ojos, he visto tu salvación, ¿verdad? Entonces, yo no sé si Simeón, no lo especifica la palabra, hermano, se dedicaba a estar recibiendo bebés, ¿no? Que llegaban a presentarlos al templo. Y no sé cuántos bebés pasó hasta que llegó el indicado, ¿verdad? Pero ese día Simeón exclama una oración de gratitud. Entonces, Simeón, lleno del Espíritu Santo, con Cristo, el Mesías, bebé en sus brazos, bendice a Dios y dice, ya llegó la consolación, está aquí, lo estoy sosteniendo con mis brazos. Imagínense, hermanos, esa revelación que fue tan impactante. Claro que era un impacto para todo el mundo, pero el único que comprendió, el único que estaba en ese momento, porque él había estado esperando eso por tanto tiempo con un anhelo verdadero delante de Dios, lo estaba cargando y sosteniéndolo con sus brazos. Imagínense qué impactante, o sea, yo no me puedo imaginar lo que sintió Simeón al verlo ahí tan pequeñito, un bebé, y decir, él va a salvar, ¿verdad? Él viene a salvar a la humanidad. Entonces, sin embargo, la salvación, ¿verdad? Que de la que habla este Simeón, fíjense, no dice la salvación ha llegado para los judíos, sino que él también incluye a los gentiles. Vamos a ver qué dice. Dice en el 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense en qué sintonía estaba Simeón, en qué grado de revelación del Espíritu Santo caminaba este hombre que incluye ahí a los gentiles. Porque cuando se manifiesta el evangelio, que no solo era para los israelitas, sino también para los gentiles, o sea, todavía fue mucho después, ¿no? Cristo mismo dijo, yo vine a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no excluía a los gentiles, pero primeramente era a los gentiles, al pueblo de Israel. Y sin embargo, aquí Simeón dice, la luz ha llegado para todos. La luz ha llegado tanto para judíos, tanto para gentiles. Isaías 42:1, yo siento que Isaías era su libro favorito de este hombre. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y entonces Simeón, sosteniendo en brazos al que ya había llegado, ¿verdad? Al que iba a ser esta esperanza, él dijo, wow, aquí se cumplió esta palabra, ¿no? De Isaías. Entonces, ya vimos que el versículo 27, ¿verdad? Que dice esta declaración, que dice que él fue movido por el Espíritu Santo para llegar al templo. Es decir, Simeón aparentemente no tenía planes de ir al templo, no estaba planeado o no estaba ahí por alguna otra razón, no lo sé. Sin embargo, Dios dijo, tienes que ir. Y yo no sé, hermanos, cómo le llegó el mensaje a Simeón, ¿verdad? Y saben cómo seguramente lo más lógico
fue que le llegó el mensaje, Simeón estaba orando. Es la única explicación para decir cómo el Señor te reveló que tenías que ir al templo. Seguramente Simeón estaba orando. No, si no, no entiendo, ¿verdad? Como qué se le movió adentro, qué pasó para decir, tengo que ir al templo, ¿no? O decir, ay, creo que iré hoy a la iglesia. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero yo creo que Simeón estaba orando a Dios y fue en ese momento en que el Espíritu le reveló que él tenía que ir al templo porque había llegado el momento, ¿verdad? Entonces, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no era la primera vez que él recibía, así como un codazo de Dios, del Espíritu Santo, diciéndole esto va a pasar, porque ya habíamos visto que le dijo que el Espíritu Santo ya le había antes anunciado que él no se iba a morir hasta que lo viera con sus propios ojos. Entonces vemos que era un hombre con el que hablaba constantemente con Dios, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarnos qué haríamos cualquier persona con un mensaje como este, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos con esa información de que un día vamos a ver a Dios? O sea, ya sabemos lo que hizo a Simeón, ¿verdad? Simeón toda su vida mantuvo esta esperanza y vivió con esa esperanza. Incluso le dijo a Dios, por favor, permíteme verlo con mis propios ojos. Pero ¿qué hace eso en nosotros? ¿Qué hace, hermanos, el pensar en que un día, muy pronto, más pronto que tarde, vamos a volver a ver a nuestro Señor en su segunda venida? Y la palabra dice que este Simeón estaba esperando la consolación, esperando al Mesías. Es decir, él vivía en espera de la salvación de Israel. Era un hombre entonces, hermanos, que estaba constantemente alerta. Quiere decir que tenía los ojos espirituales bien atentos, bien abiertos, vigilando constantemente, porque él decía, porque va a venir, porque va a venir el Señor, ya me prometió que yo no voy a morir y lo voy a ver con mis propios ojos. Y seguramente él al recibir esta información, él vivió de tal forma, porque dice que era piadoso, era justo, vivió de tal forma que dijo, yo espero que se cumpla la palabra que el Señor me dio. Y era un hombre que estaba atento, que estaba vigilante. Hermanos, esa es la actitud que debemos de tener, estar alertas, estar vigilantes. Ahora no es su primera venida, ahora estamos en espera de su segunda venida. Y esta parte, hermanos, de esperando, es una como interpretación de esperando hacia adelante. Es decir, Simeón estaba esperando, no exigiendo, no apresurándose, simplemente estaba esperando pacientemente, pero esperando lo que él sabía que le había sido prometido. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros, y esto lo predica mucho el pastor, no sabemos qué estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Porque esa es la forma en la que se va a determinar cómo esperamos. Con desesperación, con apresuro, con flojera, como las 10 vírgenes, así como que, ay, no, ya está tardando, a lo mejor ya ni viene, y entonces pues no llenaron sus vasijas con aceite. ¿Cómo esperamos? ¿Y qué estamos esperando? Simeón sabía lo que estaba esperando, y entonces él esperó correctamente. Entonces, al final, la oración de Simeón, ¿verdad? Pues vemos que fue respondida. Al final, su petición de que él pudiera ver antes de morir al Mesías, ¿verdad? Llegar fue cumplida. Ahora, vamos a regresar a nuestro texto. En el versículo 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación
a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí Simeón comienza a hablar y a declarar una palabra con un carácter como profético, porque está hablando de la unión de gentiles y los israelitas para la única salvación que es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Israel tenía mucha familiaridad con estas palabras de la gloria del Señor, porque ellos tienen, ¿verdad? La información, cómo era la gloria del Señor, cómo la gloria del Señor llenaba el tabernáculo y que representaba, ¿verdad? La presencia misma de Dios. Pero los gentiles, por otro lado, los hombres de pueblos paganos, acostumbrados a otros dioses, dioses de fundición, a sacrificios que no tenían sentido, ellos no tenían ninguna idea de qué era esto de la gloria del Señor. Es por eso que para los gentiles, Jesús fue presentado como la luz que alumbra a todo hombre. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Y vamos rápidamente porque cuando Simeón está pronunciando estas palabras, dice la palabra en Lucas que sus padres, José y María, se sorprenden de todas las cosas que comienza a decir Simeón acerca del bebé, ¿no? Que es Jesús. Entonces, dice que de pronto va hacia María, se dirige hacia María y entonces le dice ciertas palabras, ¿verdad? Que más adelante, claro que se hicieron verdad, y le habla acerca de que pues va a ser traspasado y le habla de cuál es el propósito, ¿verdad? De que Jesús va a hacer tropiezo para muchos. La palabra misma nos los dice. Primera de Corintios 1:23-24 dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces, pues comienza a decir estas cosas. Sus padres se sorprenden, viene a decir que Cristo iba a ser contradecido por la enseñanza que él venía a enseñar. Y sí, dice Lucas 4:28, y es uno de tantos, hermanos, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es decir, que todo lo que este Simeón habló acerca de Jesús en esta oración que hace y en lo que comparte con María y José, era verdad, se cumplió. Por eso es que hablamos que habló de cierta forma proféticamente, ¿verdad? Entonces, cada hijo de Dios, todos los hijos de Dios deberíamos repetir en nuestro corazón todos los días que nuestros ojos, hermanos, han visto la salvación. Y podemos decir, ya, si tú hoy, Dios, decides tomar mi vida, me voy en paz porque he visto tu salvación. Cristo es la luz de nuestra vida y Él es el que va a resplandecer al final, en totalidad, en plenitud, cuando nuestra esperanza se haga eterna a través de la glorificación, donde seremos glorificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Esta paz, todas estas cosas que el Señor, que en Cristo tenemos, es algo incomprensible para todos aquellos que no creen. Es incomprensible, hermanos. Pero el Evangelio es para muchos poder de Dios. Para otros es una simple locura. Y lo vemos, ¿verdad? Fue a tal grado que lo que enseñó Jesús les pareció una locura, que se opusieron a él, lo contradijeron, ¿verdad? Y deseaban deshacerse de Jesús y lo hicieron, se deshicieron de él. Y voy a terminar, hermanos, con esto, ¿verdad? Pues es algo muy personal, es algo mío. Cuando yo recién conocí al Señor, yo tenía como 10 o 11 años aproximadamente, y yo escuchaba mucho, hermanos, acerca del rapto, acerca de que Jesús iba a venir, de que todo ojo lo vería,
Yo crecí viendo películas de esas del rapto, ¿verdad? De que las personas desaparecían y que unas más se quedaban y que las que se quedaban pues sabían lo que les esperaba porque iba a ser un momento muy difícil de gran tribulación. En fin, a mi corta edad yo comprendía esto y me daba miedo y yo pensaba, yo me quiero ir, o sea, yo me quiero ir con Jesús. Tanto se oía de este tema de que Cristo venía pronto, de que Cristo ya venía pronto, y yo les estoy hablando que esto ocurrió aproximadamente hace 25 años, pero enos aquí y ahora, y yo no sé ustedes, pero desde que yo conozco a Jesús, en mi corazón yo guardo esa esperanza de que a mí me va a tocar verlo volver. No es iluso, no es hablar con deliberalidad, hermanos, yo lo creo. Y es que es un mover y es un sentir que pone el Espíritu Santo y lo creo, porque si lo puso en Simeón, claro que lo hace en este tiempo. Hoy, como en el tiempo de Simeón, las alertas, hermanos, están puestas en todos aquellos que lo buscamos y que lo anhelamos. Y es un mover, es un sentir que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y qué glorioso, hermanos, momento donde no vamos a ver al bebé como lo vio Simeón, sino que vamos a ver a Jesús con toda su grandeza, con toda su gloria. Y yo solo digo, qué afortunados seremos. Y bueno, hermanos, pues yo concluyo mi tema y le doy la palabra a mi hermano Jorge. Muy buenas tardes y continúo con el tema. Estaba verdaderamente impactado por el testimonio de la sierva de Dios, Yazaret. Efectivamente, estamos preparándonos para verlo. Ya lo hemos visto en el Espíritu, hemos visto sus obras, hemos apreciado su ternura, su amor, su misericordia y su guianza, la guianza con la cual nos lleva adelante, no mirando nuestras fallas, sino más bien la esperanza puesta en nosotros. Lo sentimos, lo vivimos. Pues continúo con el tema de Nehemías y me ha interesado porque indudablemente, pues, si usamos una palabra para definir el libro de Nehemías, pues es restauración. Restauración. Eh, Podríamos decir, pues habla de restauración de unos muros, unas puertas quemadas, pero no, en realidad de lo que está hablando es la restauración del pueblo. Y lo vamos a analizar y lo vamos a ver. Me pide pues el espíritu ir analizar la oración con detalle, la primera oración de Nehemías del capítulo 1. Y antes de analizarla, pues resumo en estas dos frases. Hay orar sin sabiduría, orar sin sabiduría carece pues de fuerza, de penetración, cumplir los propósitos de Dios, orar sin sabiduría. Ahora, si tenemos sabiduría y no oramos, pues también estamos fallando. Muchas veces nos concretamos en tener sabiduría, pero eh, el tener sabiduría de parte de Dios nos trae revelaciones que otros no reciben, nos trae capacidad para analizar las circunstancias que están pasando en nuestro tiempo. ¿Y qué hacemos con todo eso?
que el Señor nos revela porque nos ha dado sabiduría y tenemos discernimiento para discernir los tiempos y las intenciones. Pues si no hacemos nada, solamente nos quedamos como sabios, pero sin impactar en el reino. Hay que tener sabiduría que viene de arriba y entonces orar sin cesar. Es lo que vamos entendiendo de lo que Nehemías hacía. Los eventos previos a la oración de Nehemías son importantes. Dice ahí en el capítulo 1 de Nehemías, ahorita pues nos estamos deteniendo ya en las palabras y en los sentimientos y todo aquello es importante. Dice, una vez que le informaron de la situación, de lo que él quería saber, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos. Los eventos previos a la oración son importantes. No es una receta lo que hay que hacer. Cualquiera dice, bueno, pues vamos a ayunar, vamos a sentarnos como Nehemías, todo vamos a imitar a Nehemías. Bueno, eso fue lo que hizo Nehemías. Pero podemos decir lo siguiente, los eventos previos a la oración son tiempos de reflexión y quebrantamiento. No hay reglas, no hay reglas. Muchos quieren tener reglas de ayuno, muchos quieren tener reglas de tiempo de oración, de posiciones para orar, de palabras para usar. No las hay, no las hay. Pero la constante es buscar a Dios de una manera íntima y personal. ¿Por qué Nehemías ayunó? ¿Por qué Nehemías incluso lloraba y gemía, quebrantaba su alma? Porque pues es necesario que el alma de este hombre que todavía está sobre la tierra, podríamos llamar esa parte de la carne, tiene que ser quebrantada para llegar a las profundidades del Dios Todopoderoso que es Espíritu, y el Espíritu Santo es el que nos lleva a esa postura. Se habló de Simeón y su vida de oración, pues también hablamos de Nehemías y su vida de oración. Cada uno con sus características, pero los dos llegaron a entender los propósitos divinos y a cumplirlos. No nada más adquirieron sabiduría, sino que procedieron a orar sin cesar y a moverse en el sentido que Dios les pedía. Muchos se quedan nada más en el quebrantamiento y qué mal está el mundo, qué cosas tremendas están pasando, y tú qué sabes de esto, y tú qué sabes del otro, y ahí estamos preguntando, consultando las redes o las noticias. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo eso? Si no tenemos un propósito. Y dice aquí Nehemías que él tenía un propósito. Él tenía un propósito, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Hizo duelo por algunos días. No menciona meses ni años. El tiempo era importante y lo usó de esa manera. Oró delante del Dios de los cielos. Eso fue lo más importante. Esta es la primera parte, los eventos previos a la oración. Y podemos concluir de esta parte de los eventos previos a la oración, pasar del conocimiento a la acción. Ya sabemos, ya reflexionamos, ya nos quebrantamos, el Señor nos reveló, ahora hagamos, ahora procedamos.
qué hizo Nehemías? Pues se humilló delante de Dios. Se humilló delante de Dios, versículo 5, y dijo, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, día y noche. Se humilló delante del Señor, glorificó su nombre. Vean, esto es glorificar el nombre del Señor, creer y saber y expresarlo. Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es expresar el sentir de Dios hasta la manera como se lo ha revelado. Glorificar el nombre del Señor, humillarse ante Dios. Lo mismo nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase con la que empezamos el Padre Nuestro y casi no reparamos en ella, tiene la mayor importancia. Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos elevamos a los cielos. Y entramos en la presencia del Dios de los cielos. Nos es dado, porque así nos lo enseñó el Señor. El tercer punto es definir los sujetos por los que se ora. ¿Por qué estaba orando Nehemías? ¿Por qué? ¿Por qué estaba orando? Y estaba yo pensando, bueno, cuando hablamos de Nehemías, hablamos de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, la reconstrucción de una ciudad asolada. Y yo me pregunto, ¿en realidad esa era la importancia de todo esto? ¿Reconstruir unos muros, unas puertas, una ciudad, un templo? Pues no, lo dice claramente Nehemías en su oración. Él tenía muy claro, dice versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti a día y noche, no por la ciudad de Jerusalén, no por los muros, por los hijos de Israel, tus siervos. Él estaba orando por ese pueblo que había quedado, pues sin patria, sin identidad, sin esperanza. Por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. ¿Verdad? Entonces él define los sujetos. Eran los hijos de Israel, los siervos de Dios, y hace un diagnóstico de la causa. No siempre hacemos diagnóstico, pero aquí Nehemías, con una sabiduría que le da el Espíritu, hace un diagnóstico de la razón. Paz, Paz, su micrófono. Oh, gracias, perdón, no me dijeron antes. ¿No se oyó nada? Faltó un poquito, pastor. Bueno, voy a retomar entonces voy a retomar el tema. Entonces, el análisis de la oración de Nehemías, pues en los eventos previos de la oración, el tiempo de reflexión y quebrantamiento, no hay reglas, pero la constante es buscar a Dios de una manera íntima y personal. Muchos se quedan aquí.
y no proceden más adelante, pero Nehemías habló de algunos días, pasar del consentimiento del conocimiento a la oración, pasar del conocimiento a la oración. No basta tener conocimiento de las situaciones, sino que pasar a la acción. Número 2, humillarse delante de Dios y glorificar su nombre. Aquí Nehemías dedica una porción grande, dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, glorifica el nombre del Señor. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es como cuando en el Padre Nuestro decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Glorificamos el nombre del Señor. A continuación es definir los sujetos por los que se ora. Aquí, contra todo lo que se piensa de Nehemías, Nehemías no estaba en su proyecto tener como centro la ciudad de Jerusalén, aunque así se le expresó al rey Artajerjes. Lo que él estaba en la profundidad de su ser era restaurar al pueblo que había sido humillado, que había sido despojado de su identidad. Él quería que el pueblo fuera restaurado. Él definió los sujetos de la oración. Dice: yo oro por los hijos de Israel, tus siervos. Y hizo un diagnóstico: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo, la casa de mi padre, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Humillarse delante de Dios, glorificar su nombre, definir los sujetos por los que se va a orar y hacer un diagnóstico de la causa, si eso es posible, inclinarse, incluirse dentro del grupo. Él se incluyó dentro del grupo. Él se incluyó dentro del grupo. Él y su familia, dice, también nos hemos corrompido. Esto también lo hizo Moisés como intercesor, ¿verdad? Que nos hemos, y los grandes intercesores siempre se han incluido, ¿verdad? Dentro de el grupo, y eso pues le da fuerza a la oración. Orar continuamente de día y de noche, dice: orando continuamente de día y de noche. Ser específico en los pecados y transgresiones, incluso mencionar la ley, orar por restauración. En Deuteronomio 30, me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 30. Es un capítulo importantísimo para entender la restauración. Lo voy a leer, Clara, pero rápidamente, porque no puedo dividirlo. Es una unidad. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando, hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. En cierto modo, hago un punto y aparte, Nehemías conocía Deuteronomio 30 y estaba usándolo para apoyarse, para pedirle al Señor
pues que ya era tiempo de la restauración. Aun cuando tus desterrados, versículo 4, estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, te dejaré extraviar. Te inclinarás a dioses ajenos y los servirás. Yo os protesto hoy, de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aclaro con los estudios y todo lo que hemos entendido de la palabra que estos pactos llegan hasta nosotros, porque somos hijos de Abraham por la fe. Así pues, entonces, orar continuamente, ser específico en los pecados y transgresiones, mencionar la ley como lo hemos hecho, lo hizo Nehemías, y orar por restauración. Motivo final, encontrar gracia con el rey Artajerjes, pues era un rey gentil persa. Sin embargo, Dios lo usó. Dios usó al rey Artajerjes, un rey gentil, para bendecir a el pueblo de Israel. Adversarios. En el capítulo 2, bueno, en el mismo capítulo 1 y el 2 llega Nehemías, ¿verdad? Y se encuentra con Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita. Eran los que habían estado allí de gobernantes, pues de toda esa región. Tobías, por ejemplo, seguramente tenía sangre de Israel, israelita. Sanballat no, era totalmente ajeno al pueblo de Israel, pero Tobías sí, y sin embargo estaba en contra del proyecto que Nehemías traía de parte de Dios.
Del versículo 11 al 17, él hace un recorrido que no lo vamos a seguir. Léanlo en su casa. Es muy importante, Nehemías 2, del 11 al 17. Lo que sí vamos a leer es del 18 al 20. Nehemías 2, del 18 al 20 dice: Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, aquí son los que se unen a la visión de Nehemías: levantémonos y edifiquémonos, y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Obviamente hubo oposición de Sanballat y Tobías, Amonita y Gesem. Se unió un árabe como opositor. Gesem hicieron escarnio a nivel verbal. Todavía no pasaron a las manos, pero con las palabras se burlaban y diciendo: ¿qué hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y Nehemías les contestó con el poder del cielo. Dice: en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y aquí ya entra lo que es Jerusalén, la, la parte de los edificios, de las murallas y de la historia. La historia de Jerusalén, pues que era una ciudad cananita, totalmente ajena a los propósitos divinos, pero el rey David la conquistó, la habitaban los jebuseos y la conquistó en el año 1010 y la reedificó. Salomón, su hijo, la extendió a la ciudad de Jerusalén. Pasaron muchas cosas, la destrucción, y 500 años después de estas fechas de David y Salomón, pues Nehemías está en Jerusalén. Enseñanza. El propósito principal era restaurar al pueblo disperso y desanimado, para lo cual se restauraba la ciudad. Cuando el Señor nos lleve a su presencia, y como daba testimonio Yazaret, pues nos llevará y lo veremos. No va, los edificios humanos, ni siquiera esta Jerusalén tendrá alguna trascendencia en el cielo. Allá el Señor tiene otra Jerusalén, la Jerusalén celestial, está mencionada en la palabra de Dios. Pero era necesario restaurar la ciudad para que el pueblo se animara y para que el pueblo desanimado tuviera un propósito, para lo cual se restauraba la ciudad. Esa fue la estrategia que marcó el Espíritu Santo. Pero vuelvo a señalar, lo importante no era la ciudad, lo importante era el pueblo. Siempre para Dios lo más importante somos nosotros, las personas, los hijos de Dios, pero necesitaban una ciudad. En el ejercicio de restaurar la ciudad, en el trabajo de restauración, se convirtieron en siervos y siervos verdaderos. Este es un tipo de la iglesia. La iglesia muchas veces está enfrascada en trabajos de índole material. Edificar un lugar para reuniones, reunir recursos, dar servicios, etcétera. Podemos decir, pues todo esto pertenece al mundo, a lo terrenal, en efecto, pero Dios lo usa para entrenar y para capacitar a sus siervos, a los siervos verdaderos. Los siervos verdaderos permanecen fieles, y así como los siervos que siguieron a Nehemías permanecieron fieles en el trabajo, y el trabajo los hizo
siervos, los convirtió en siervos. No podemos decir que somos siervos si no servimos en realidad. Este es un tipo de la iglesia y esta es la enseñanza que vamos adquiriendo de toda esta historia. Muy interesante lo que sigue porque es ya la batalla de la restauración, que no fue fácil, hubo que enfrentar obstáculos y veremos principalmente en el capítulo 4, el capítulo 3 pues es muy descriptivo, no es el propósito del estudio, sino centrarnos en la parte espiritual y la oración. Pues terminemos el estudio con oración. ¿Cuál debe de ser? Bendito Dios y Padre, gracias. Tú eres el que habitas en las alturas. Tú eres el Dios grande, justo, santo, santo, santo. Y que, Señor, tú das de la manera en que tú así lo decides. Tus decisiones son perfectas. Tu discernimiento con el cual nos ilustras y nos llevas, Señor, y nos estás convirtiendo en siervos de acuerdo a tu voluntad. Gracias por ello, Señor. Nos queremos seguir adelante, queremos seguir en ese proceso, ¿verdad? Y la iglesia es el vehículo, es la manera como tú estás usando, pues, así como la reedificación de Jerusalén fue la manera física, pero lo más importante es el avance que vamos teniendo como siervos. Ser siervos es un privilegio, un verdadero siervo es un privilegio, porque el siervo de siervos que él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, pues es Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por esta noche una vez más. Tú nos has acompañado, perdona nuestras fallas y Señor, tú subsánalas con tu amor. Todo esto en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Dios les Gracias, bendiga a pastor. todos. Gracias, Yacita. Gracias. Bendiciones.